Gracias por acompañarnos en un programa más de En Contacto. Como siempre, cuando toca esta ocasión, le decimos que estamos transmitiendo desde el mero corazón de la ciudad de Altamira, acá en el sur de Tamaulipas. Y como siempre que transmitimos este programa, tenemos invitados especiales. Hoy no es la excepción. Contamos con la presencia del analista político, abogado, orador y amparista, el doctor José Óscar Valdés Ramírez. Actualmente busca y es aspirante a la Fiscalía General de la República. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, doctor, muchas gracias. ¿Qué anda haciendo por Tamaulipas? Mira, me dio la tarea de visitar estados de la República Mexicana. La convocatoria de la Fiscalía va a salir la tercera semana del mes de septiembre. Y es importante que cuando se haga la comparecencia ante el Senado, tengas por lo menos de viva voz de la gente qué es lo que pasa en los estados. Por ejemplo, es muy diferente lo que pasa en Tamaulipas al Estado de México, en Veracruz, otros estados. Entonces no puedes llegar a una fiscalía con una visión regional. Necesitas llevar con los senadores y explicar, a ver, yo ya hablé con la gente, visité la República, este es el sentir, esto es lo que la gente necesita. Para que puedas hacer un proyecto real nacional y pueda ser incluyente. Porque lo que pasa es que mucha gente, los que van a participar, casi la mayoría radica en la Ciudad de México. Claro. Entonces, tienes una visión de lo que pasa en la Ciudad de México, pero no es la visión nacional. Claro. O sea, cada estado es complejo. Y esa es la idea de visitar a las personas, escucharlas. Ya voy casi 17 estados de la República, de los más importantes, en donde tienen problemas graves de delincuencia organizada, donde no hay una simbiosis entre la autoridad y la ciudadanía. Y de eso se trata, de que cuando comparezcas ante el Senado, le expliques al Senado qué programa va a ser de la Fiscalía, que es un programa nacional, claro. Y aparte que funcione, no nada más una ocurrencia. Sí, tienes que conocer de cerca. Pues si no va a ser imposible. Entonces, claro. Esa fue la idea de visitar a varios estados de la República Mexicana, platicar con la gente, que sepa qué es un fiscal, para qué es un fiscal, que conozcan que no nada más es una migración de nombre, sino la importancia de una fiscalía autónoma. ¿Tú aspiras a ser Procurador General de la República? Ahorita sería Procurador, va a cambiar el término a nombre de Fiscalía General de la República. ¿Qué posibilidades tienes? Yo creo que bastantes, depende del Senado de la República, la decisión, pero he tenido muy buena aceptación. Si estuviera en este Senado de la República te diría que no había ningún problema, porque conozco a la mayoría. Ahora los que vienen son de otro partido, también son grandes amigos. He platicado ya con la mayoría, con los que toman las decisiones. Va a ser un proceso plural y abierto. Ya no va a ser un proceso como lo que estaban haciendo antes, cerrado. Sí. Ahora va a ser abierto. De los 10 nombres que van a estar ahí, pues vamos a hacer un debate abierto, donde la gente va a poder participar y va a poder ver qué vas a ofrecer y por qué quieres ser fiscal. O sea, la estrategia de selección va a ser de esa manera, va a ser abierto. Sí, va a ser abierto. O sea, entonces al momento que sea abierto, lo que propuso Andrés Manuel fue que dentro de esos 10 consideran a 3 que él decía que estén. Una cosa es que él decía que estén, una cosa es que los vayan a sacar. ¿Por qué? Porque cuando se dé la lucha abierta, pues va a ser todos contra todos. Claro. Y ahí van a sacar trapitos al sol, van a sacar todo. Y entonces la gente que realmente se vaya a apuntar tiene que estar consciente que no tiene que tener cola que le pisen. Porque si no, si llegas a una fiscalía con una calidad moral intachable, pues ya no serviste. Claro. Esa es la idea. ¿Cómo te sientes tú? Muy comprometido, muy la verdad con un sentimiento muy difícil de explicarte, porque la gente está muy dolida, la gente no cree en la Procuraduría, la gente no cree en la persona de justicia. Tiene miedo. La gente, aparte que tiene miedo, tiene impotencia, porque dice, ¿cómo es posible que no castiguen a nadie? ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que no castiguen a los gobernadores, a secretarios de Estado? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego ve los escándalos de Ayotzinapa, Tlatlaya, la última vez de la maestra Elvester, donde sabes que la Procuraduría no hizo nada. Claro. Lo único que hizo fue hacer la ley por consigna, y eso es lo que es grave. Entonces la gente tiene que entender para qué es un fiscal y para qué sirve. Si no, únicamente va a ser el Pacto de los Montes, va únicamente a cambiar de nombre, claro, pero con los mismos vicios. ¿Qué tan comprometido en momento estás tú con esa aspiración? Mira, decían aquí en tu tierra, el filósofo de Güemes, que a la política cuando te metes, te meten. Yo empecé una serie de amparos a nivel en la Ciudad de México, contra la gasolina, las fotomultas, contra la canasta básica, contra el predial, contra los notarías del Estado de México de Rubiel, y contra voluntarios de la COFESE por competencia.
Y entonces en una ocasión me hablaron del Senado de la República. Dijeron, oye, traemos 20 y tantas mil cartas de recomendación a tu nombre. Dije, cabrón, ¿y de qué? No, pues quieren que te inscribas para ser fiscal de la nación. Y caray, le digo, pues no sabía. Me dice, no, pues no sabías, estamos. Y me dieron todo mi tambache de hojas y dijeron, no, pues ahora que sea la consola participas. Yo no quería participar, esa es la realidad. ¿Fue lo que te motivó prácticamente? Mira, me motivó primero que la gente me dijera que aceptaban y una aceptación que yo no esperaba. Claro. O sea, eso es lo que te motiva, porque si dices, bueno, pues sí, pero ya había pasado un proceso donde yo fui secuestrado, un secuestro, un plagio. ¿A ti? Sí, entonces desde ahí ya traía esa espina de decir, pues que esto no funcionaba. Dije, si yo que conozco la ley me está pasando esto, ¿qué le pasa a la gente que no la conoce? Y entonces pues, también tienes otros problemas, pues, tienes familia, claro, tienes miedo, vas a enfrentarte a gobernadores, a los mafiosos de veras, o sea, vas a enfrentarte a todo un sistema que no quiere que esto cambie, claro, un sistema que quiere que esto siga. Y entonces le decía a mi familia, a ver, el problema que tenemos es que si no hacemos nada, esto va a seguir igual. Y nadie quiere levantar la mano, nadie quiere dejar su burbuja de estabilidad, su línea de confort. Todos quieren estar en su casa tranquilitos y que esto cambie por arte de magia. Claro. Esto no va a cambiar ni por un tweet ni por un like. Esto va a cambiar entrándole al toro de lleno, tomando el toro por los cuernos, hablando con la gente. Y en todos los estados tienes que motivar una participación, porque no va a cambiar esto por un solo hombre, ¿eh? Además no es la panacea ni tiene la vara mágica. Claro. ¿Y estás consciente de los riesgos? Mira, después de un plagio tomé una decisión. Creo en Dios, soy católico, yo creo que me voy a morir como tenga que morir, ni antes ni después. Y yo creo que si no hacemos nada por este país, se nos está haciendo las manos. Me refiero a ese deseo, ¿verdad?, de estar en la Procuraduría. ¿Qué tanto compromiso tuyo para exponerte? Digo, porque cuando tienes una visión o una óptica del país o de tu región o de tu estado, de la situación que estamos viviendo, está grave la situación en ese aspecto. Es delicado. En el caso tuyo, como buscando la Fiscalía de la Nación, es más alto riesgo. ¿Estás consciente de eso? Mira, estoy consciente de que me puede costar la vida, estoy consciente de que no es fácil el tema, pero también estoy consciente de que si no hacemos nada por cambiar no va a pasar nada. Decía Bertolt Brecht, lo malo de los buenos es que no haga nada para que ganen los malos. Yo creo que hay que participar, yo creo que hay que exponer las cosas, yo creo que ya logramos un cambio el 1 de julio, que es un cambio real, que es una transformación completa para el país, lo necesitamos, nos urge. Del 1 al 10, ¿cómo calificas esa transición? ¿Qué tanta confianza podemos tener los mexicanos ahora con ese cambio que se habla, que se promete, que se dice, esa cuarta transición que tanto se habla? Del 1 al 10, por decir, ¿o qué opinión tienes al respecto? Yo creo que la cuarta transformación del país se adelantó. Andrés Manuel no debió haberse tomado decisiones tan precipitadas, tuvo que haberse esperado a que realmente tome protesta. Ya están desgastándolo desde antes de entrar al poder, y no tiene el poder realmente, el poder lo tiene Peña Nieto. Claro. Es la realidad, es un desgaste innecesario. Esa confrontación también. La confrontación ya, bueno, yo creo que ya se está desgastando de más, porque todavía no entre, ya está el golpeteo, ¿no? Yo creo que lo que tenía que haber hecho era haberse esperado, haber exigido con todo al presidente que dé resultados y ver qué país le va a entregar. ¿Qué perfil me puedes describir de López Obrador a hoy un presidente electo? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que tiene algo importante. Conoce el país porque estuvo en campaña 18 años. Sabe que es el país, pero tiene que entender que ya no es candidato, sino es presidente electo de México. Claro. Y tienen que entender también que hay cosas que en este país la gente le dio un voto de confianza, con una expectativa demasiado alta, muy, muy alta. Yo creo que esas expectativas que la gente está esperando son un cambio real de fondo. Yo creo que tienen que atacar la corrupción, no la puede tolerar. Eso va a ser importante. Ya vimos el gabinete que está armando con gente mayor de edad, casi todos de su generación. Pues está bien, porque al final de cuentas esa gente yo no creo que quiera llegar a robar, ¿verdad? Yo creo que quiere llegar a trascender en el país. No lo que Jiménez después se quiera comprar un Corvette, ¿verdad? O claro, pues ya a esa edad, pues ya no. O sea, van a llegar a hacer algo por la nación, eso es interesante. Sí. Pero lo importante también es ver claridad en qué sentido va a ser la aplicación de la ley. Por ejemplo, ha sido muy necio en el sentido de mandar su terna, ¿no?
una terna que adolece de defecto con la gente que va a poder participar, Claro. pero también es interesante ver que abrió el sistema, o sea, sí logró que dijo, bueno, que se compite en el Senado. Él confía en sus gallos, pero cuando manda sus gallos con 7 pelados que vamos a estar ahí, los vamos a deshacer. Claro. O sea, esa es la idea, para que la gente también conozca qué y cómo quieres un fiscal y para qué sirve un fiscal. Yo tomé la decisión con varias ONGs a nivel nacional de hacer unas giras por los estados para preguntarte de viva voz a la gente qué es lo que necesitan y cómo están. Me dio mucho dolor por un estado de Veracruz, saber que el problema de Veracruz pues, son los homicidios dolosos que no se castigan, Es grave. que son graves. En el Estado de México, yo soy de Toluca, somos el lugar número 1 en feminicidios. O sea, en San Juan también hace aire. Y sigue avanzando. Y sigue avanzando. Entonces, ¿cómo es posible, cuando nos alcanzó al Estado de México la violencia? Si empezó todo en Tamaulipas, ahí empezó todo. ¿Cuándo vino bajando todo? Tú acabas de decir la palabra mágica. Todo comenzó en Tamaulipas. Aquí empezó todo. Así es. Y el problema, ¿cuál es? Cuando nos dijimos, no pasa nada, está muy lejos, es el Estado de Tamaulipas, pues ya ves que ya nos permeó la indiferencia, que dijimos, está lejos, que lo arreglen ellos, ya nos permeó. Totalmente. Y Ahí, ahorita que dices permear, fue una mezcla de política con cuestión de delincuencia. Y avanzó más, porque la corrupción fue absorbiendo más. el Y los contubernio. estados fueron invadiendo Mira, poco a poco. A mí me decían que cómo se combate el narcotráfico. Primero se combate la corrupción del gobierno y el narcotráfico. Claro, No subsiste el narcotráfico sin la cómplices de la autoridad. así es. Y cuando los procuradores nos vendieron con el narcotráfico, en ese momento en lugar de protegernos, nos dejaron desprotegidos. Hoy las historias de terror que escuchas, yo creo que superan mucho a la realidad. Y el problema cuál ha sido, el modus operandi es que ahora los policías secuestran a los jóvenes y se vuelven narcotraficantes. Caso de Ayotzinapa, Sí. caso de Guadalajara, caso de Tlaxcala, caso del Estado de México. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible cuando migró que a los que nos deben de proteger nos entregan a los narcotraficantes? Bueno, ahora, ¿quiénes son los malos, quiénes son los buenos? Ya no sabes. Definitivamente. Ya vas en un retén y dicen, ten cuidado, pues son policías, no sabes qué va a pasar. Es increíble que haya estados de la República en donde tengan retenes militares y estos te entreguen al narcotráfico por nada. O sea, eso es lo delicado. ¿Crees que esté involucrado todo con todo? Sí, o sea, ya... Hablo de todo. Decía un libro de Julio Scherer, en el proceso, que cuando volteabas a ver el narcotráfico, ya no sabías dónde estaba el narco y dónde estaba la autoridad, porque eran lo mismo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar, en Tamaulipas empezó todo? Yo te podría preguntar, ¿crees tú que quien le dio la llave precisamente a esa gran ola de inseguridad que inició por Nuevo Laredo en aquellos tiempos fue Tomás Yarrington Rubalcaba cuando fue gobernador de Tamaulipas? Yo creo que un poquito más atrás de Tomás, yo creo que tuviste un gobernador que fue delegado, Cavazos Lerma. ¿Tú crees? Ahí empezó. Cavazos, bueno, Y de hecho, traían el propósito y la... el problema que tenemos es que si tú ves las indicaciones en México, no hay nada contra ellos, pero sí hay en Estados Unidos. Sí, Pero el que empezó el proceso del narcotráfico es Cavazos Lerma. sí, Y los demás fueron sus pupilos. Fíjate, ahí está, ahí la incongruencia, fíjate. Bueno, que tocas el punto de Cavazos Lerma. Hay acusaciones en contra de Cavazos Lerma por exfuncionarios, incluso por ahí si lo quieren consultar en YouTube lo pueden hacer con toda confianza, en donde lo acusan, fíjate. Lo acusan con pruebas. Sí. Lo acusan, o sea, no hay una excusa para decir que no hay pruebas para poder proceder en contra de él. Y no se hizo nada. Esa persona que lo acusó tuvo que ir a Estados Unidos, está refugiado allá, no sé si exiliado, pero no pasó nada. El problema es que no va a pasar nada porque el procurador depende del presidente de la República. Esa es la realidad. Que eso es la pretensión. La ahora, pretensión de la fiscalía es que el jugador Sea más no dependa autónoma, del presidente. claro. Que mira, el sistema anticorrupción está en la Constitución. No se ha implementado, es letra muerta. No tenemos jueces anticorrupción ni magistrados anticorrupción. Punto. Está desarticulado el sistema por completo. En el caso de la fiscalía, en la Constitución está prácticamente que va a ser autónoma e independiente. Ni va a ser autónoma ni va a ser independiente mientras dependa del presidente de la República, porque va a ser empleado del presidente. Claro, que es lo que puede amenazar ahora en esta próxima semana. Claro, o sea, lo que puede pasar es que prácticamente se vuelva, en lugar de un fiscal carnal, un fiscal a modo o un fiscal empleado. ¿Qué tan conveniente es para un presidente tener un fiscal autónomo? Yo creo que sería bastante conveniente en dos cosas. Primero sería el mensaje de que no pactaste con el presidente saliente.
Porque hoy lo que he escuchado en las redes y de toda la gente es que todo el mundo piensa que Andrés Manuel ya pactó para Peña impunidad. Eso es lo que se ve. Y eso es lo que todo el mundo está diciendo, no va a castigar a nadie, no ha hecho nada. Pues no puede hacer nada porque no es el presidente electo y por lo tanto no tiene funciones y además no lo va a castigar él. Va a depender de la fiscalía, pero si manda el mensaje de mandar a un fiscal a modo, es una negociación. Punto. Por donde la quieras ver. ¿Crees que existe esa negociación? Yo creo que se dio cierto parámetro para poder negociar, pero aquí entramos al sospechosismo y a la rumorología. Yo creo que Andrés no tiene que negociar nada porque el pueblo le dio un voto excelente y porque además tiene legitimidad. Podría negociar si no tuviera legitimidad. Yo creo que va a perder mucho si pacta con un presidente inmunidad. ¿Crees tú que sea, hablábamos antes de la entrevista, qué posibilidades crees tú que sí acabe con la corrupción? Bueno, o medio acabe con la corrupción. Mira, yo creo que se puede terminar, pero lo principal es que tengas voluntad política para hacerlo. ¿Tú crees que hay Yo creo que tiene la voluntad, yo creo que ya sufrió 18 años prácticamente en un país donde nadie lo quería, donde todo el mundo se burlaba de él. Yo es presidente de México, se encuentra un país completamente fragmentado, dividido, ya viste los foros de la paz, cómo le ha ido. Y fíjate, y con un punto máximo de corrupción. Claro, o sea, el problema, yo que he hablado con varias gente, lo que me han dicho son dos cosas. La gente no está cansada y no se está quejando de la inseguridad. La gente se queja de la impunidad, sí, no de la inseguridad. Mira qué grave es esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay ciudades fantasmas, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en varias partes, donde ya la gente ya no vive y son pueblos fantasmas. Sí, Ciudad Guerrero. Porque el narco los abandonó. Dicen que en Ciudad Guerrero, haciendo un paréntesis, dicen, no es burla, me causa, me sorprende, ¿verdad? Dicen que en Ciudad Guerrero hay puras mujeres. Porque o mataron a los esposos en su momento cuando estaba esto en su máximo, o unos tuvieron que ir a Estados Unidos. Y hay muchas mujeres ahí, precisamente producto de esa situación. Y se convierte en un pueblo fantasma también. Pues yo creo que aquí lo importante y el mensaje sería, yo creo que Andrés Manuel conoce la historia del país y la geografía cómo está, porque lo viajó, no una vez, lo habrá recorrido todos. Sí. Lo importante es que debe de entender que lo que nos aqueja a los mexicanos ahora es la impunidad y la impartición de justicia. Y hoy por hoy la PGR lo que ha demostrado son pifias, son errores, y no castiga a nadie. Esa es la realidad. Digo, Tomás Yarrington está en proceso por Estados Unidos, no por México. Sí es. Y él lo decía bien cínico, no, yo aquí en México no tengo nada. Mi bronca está allá en Estados Unidos. Y ya ves, hasta que se lo llevaron. ¿Sabes que es compadre de George Bush? Pues compadre, ya está en candela y con los americanos. Para darte nada más una idea de todo lo que está enlazado en torno a esa situación. La ventaja de Estados Unidos a México es que ya se aplica la ley. Allá sí, seas hijo de que sea, vas para adentro. No como aquí. Sí. Pues aquí Tomás, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo negocios por todos lados? Yo en la Ciudad de México, a mí me tocó verlo varias veces, que andaba comprando bienes y raíces ahí en Polanco y luciéndose por todos lados, diciendo que no tenía nada contra él, que estaba limpio, hasta que le cayó el problema. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los americanos sí castigan la corrupción y por qué en México no? ¿Por qué todas las investigaciones llegan de allá? ¿Por qué? Pues porque allá hay fiscales independientes. Allá la justicia, pues sí existe. Sí, también hay su corrupción, o sea, hay corrupción allá también, pero bueno, no se ve tanto como, se ve tanto como acá en México. Pero yo creo que hablando del nivel de impunidad que tenemos es superlativo. Esa impunidad, esa corrupción que estamos viviendo. ¿Qué ofrecerías tú para poder combatir ese Primero problema? Que nada, transparencia. ¿En qué sentido? Si vas a investigar a alguien, hazlo público. En la carpeta de la investigación, cuando la vas a judicializar, ya es pública la información, la vas a estar grabando. ¿Qué ha pasado en México? En México lo ha pasado todo es sigilo. Investigan la Casa Blanca, sigilo. Ciudad Nacional. A ver, Ciudad Nacional tiene que ver con cómo el presidente contesta de una casa, y si cubres eso es Ciudad Nacional, y luego lo exoneras, y dices que no pasó nada, pero guarda la información por 15 años. O sea, nada más cosas buenas que parezcan malas. A ver, señores, voy a acusar a esta persona de esto,
aquí está la carpeta y la voy a judicializar con todas las pruebas. Es pública. En ese momento vas a ver de qué lo estás imputando. Señores, hice la carpeta de investigación con esta persona, no pasó nada, o la averiguación previa, no hay pruebas, no hay elementos, y aquí está la resolución y la publicas. Para que la gente diga, no, sí es cierto, o sea, no hay gato encerrado. El problema es cuando haces la justicia a medias, a oscuras, por debajo de la mesa. Por ejemplo, ¿nadie conoce los expedientes de los exgobernadores? Pues no los conoce. Fíjate, ahorita que comentas esto, hay una situación muy importante. El grado de corrupción que tenemos en nuestro país es prácticamente, pues yo creo que hasta se toca. Sí. Si tú, que has tenido tu experiencia de tu inicio, de tu carrera y todo esto, te das cuenta que la corrupción inicia, vamos, si hablamos de autoridades, estás hablando desde el momento que una persona es detenida. Sí. Ahí empieza la corrupción. Ahí empieza el primer eslabón de la cadena, que es la corrupción. ¿Verdad? Y te va a decir que es lo más grave. Sigue el juez calificador. Sí. Y ahí te vas, agente ministerio público. Y ahí le sigues, jueces, o sea, y ahí te vas. O sea, es un problema serio, es un problema muy serio, en el cual, pues prácticamente el deporte principal que practicamos en el país es la corrupción. Sí. Desgraciadamente sí es. ¿Qué hacer con eso? Mira, yo creo que el principal eslabón del sistema adversarial, que es la Procuraduría o las Fiscalías, no están funcionando. ¿Por qué? Porque el primer escalafón, que es el más importante, es el más corrupto. Claro. Esa es la realidad. Si a ti te roban, te hacen algún daño y tratas de levantar una carpeta de investigación, te vas a enfrentar a 5,000 problemas. Pero cuando llega la palabra mágica, ¿cómo me vas a ayudar? Se abre la puerta y dicen bienvenido y te dan hasta café y galletas y ya te dicen las cosas. A eso me refiero. Eso no puede pasar. A eso me Pero refiero. otra cosa, ¿cómo implementar las cosas? Yo creo que si haces lo mismo con lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Necesitas cambiar a toda esa gente, jubilarla y meter gente nueva. Claro. Y que esa gente entienda y que crea y confíe en la justicia. Mira, tenemos 2 millones, casi 300,000 abogados en todo el país. Si los abogados... Y siguen funcionando. Y si los abogados tuviéramos un asunto pro bono, nos obligaran a llevar 3 asuntos pro bono, resolveríamos la vida de 6 millones de mexicanos. El problema es que aun y cuando no hay una tarifa que establezca el precio de tu libertad cuando estás en una situación legal, se le pone precio. ¿Sí? Y de acuerdo al problema es o el sapo, de acuerdo al sapo de la pedrada, ¿no? Claro, entonces, desgraciadamente ahí empieza el problema. Sí. No es necesidad, porque muchas veces los abogados no tienen necesidad. ¿Cuánta corrupción, hablando del desarrollo, del desempeño de tantos abogados? Mis respetos para ellos. Pero bueno, como dicen el otro lado, business es business para ellos. ¿Verdad? Entonces, no van a dejar, por ejemplo, ¿cuántos homicidas no han probado que fue en defensa propia? ¿Cuántos ladrones verdaderos no salen en libertad porque pues se actuó o se procedió mal en el procedimiento de sus declaraciones o algo falló y siempre salen en libertad? Sí. En cambio, el que no tiene dinero, si te das una incursión, un recorrido por cualquier cárcel del país, está llena de personas que no tienen dinero. La injusticia. La injusticia. O sea, mira, está difícil. Yo creo que la gente tiene que volver a confiar en la Procuraduría y en las instituciones, que es el problema más grave. Yo creo que deben de volver a confiar en que podemos sacar adelante este sistema entre todos. El procurador, anteriormente, era el abogado de la nación y era el representante del presidente de la República. Así es. Ahora es el defensor del pueblo. Esa es la migración del sistema, que es lo que la gente también tiene que entender. O sea, el fiscal es el que te debe de atender y te debe de ayudar. ¿Por qué? Porque te están causando un daño. Es que eso es un escalón, una cascada. Fiscal, autoridades. Sí, o sea... el que te toca a nivel local, ya has estado, el que te toca a nivel federal, son niveles en los cuales para cada uno tiene su opción de trabajo. Sí. El problema es de que
Si marcamos el porcentaje, yo creo que un 98% está Es muy corrupto. alto. Es muy alto. Es corrupto. Mira, el asunto es que al momento que tengas la fiscalía en la migración, eres el primer engrane y es el primer encuentro con la delincuencia. El primero. ¿Por qué? Porque tú tienes que investigar las conductas y tú tienes que pedirle prisión preventiva oficiosa para el juez. El problema es que es una carpeta de investigación pésimamente redactada, sin pruebas, con vicios, pues la gente se te va a ir. Y entonces, ¿qué va a decir? No confías en la justicia, no confías en la procuración, en la investigación, porque no se investiga nada. Claro, en este país la mayoría de delitos que se agarran son los de fragancia. Ahora, ahorita que dices eso, vamos a agregarle a ese punto la burocracia. Vamos a agregarle a ese punto lo inalcanzable que es llegar a un procurador. Imagínate que le llegaran las quejas al procurador que hay en el país. O sea, desgraciadamente no hay los conductos ni los caminos para poder llegar o tener esa accesibilidad para poder llegar y decirle, señor procurador, yo fíjese que vivo en un pueblito de Tamaulipas y quiero que me haga justicia. Jamás va a haber esa oportunidad. Y si la hay, pues bueno, ya sería una en muchas Mira, veces. tenemos algo importante, las redes sociales. En mi época, yo soy millennial, pero en mi época no podías ver a un gobernador ni a un secretario de Estado, mucho menos a un presidente. Hoy lo tienes en un tuit. Sí, es gran. Ya le puedes mandar un mensaje, ya le puedes pedir lo que sea, ya puedes grabar un video, lo subes a redes sociales, ya tu denuncia se va a escuchar. Pero ¿qué tienes que hacer para que ese tweet que tú le manejes le interese, por decir, para que pongan atención a tu caso? ¿Sí me explico? Cómo las invenciones que se hicieron en otros tiempos con esos presidentes, donde decían, aquí vamos a tener una fiscalía especial para las denuncias, y aquí se canalizan para poder posteriormente investigarlas. Pues sí se canalizaban, pero de aquí que se hicieran realidad era pues un sueño realmente. Mira, gran parte de lo importante de una fiscalía van a ser sus delegaciones. Hoy por hoy los delegados, nadie sabe ni qué es delegado en su estado, o subdelegados. Los nombres que se manejan, hay que sea así, o sea, lo que hacen es que mandas a tu cuate, a tu amigo, a tu recomendado. No, aquí la importancia también es sacar las manos de los estados. Es pedirle a los colegios de abogados que se pongan de acuerdo entre ellos y que elijan al que va a ser su delegado y subdelegado. Claro. Que sean del estado, no que sean de la Ciudad de México, no que sean de Tlaxcala y como te vengan para acá. Antes, como para ocupar posiciones. Claro, porque, porque prácticamente los delegados o delegados de la fiscalía son gente del estado que conocen perfectamente bien, claro, y son gente que la sociedad civil los va a avalar. Eso te va a dar una confianza de que no va a haber corrupción ahí, porque ya los conocen. ¿Y cómo? Fíjate, bueno, ya los delegados se menciona que van a ser los estados, pero ¿cómo vamos a tener la seguridad que el delegado, por ejemplo, personas jóvenes, inmaduras, sin experiencia? Mira, yo creo que en el caso de las fiscalías estatales de la federación, lo que tiene que haber es una convocatoria y una elección en el estado abierta, claro, para que la gente diga quién va a ser su fiscal. Yo creo que sería lo más correcto. Es lo mejor. ¿Para qué? Para que no sea que tú ya quieres ser fiscal de la nación y vas a meter a tus cuates y tengas que meter a 32 nombres. Bueno, ahora que vayas, amigo, ahí te encargo que le comentes a López Obrador que dejen de hacer la situación, porque ya se ha generado tanta polémica con designaciones de los delegados que supuestamente son amigos o muy cercanos, o compromisos políticos que tienen que pagar para poder nombrar los delegados, que pues ya es un escándalo, no nada más en Tamaulipas, en muchos estados. Lo que pasa es que Andrés Manuel lo que trae, y en esa política de meter delegados estatales o coordinadores, es para meterles una cuña a los gobernadores por los abusos que han tenido. En el caso de la fiscalía no pasaría así, ¿por qué? Porque sería elección abierta. Claro. Yo lo que haría sería, ¿saben qué? Elecciones en Oaxaca, en cada estado, y ustedes me dicen quién ganó. Abierto. Fair play. Para que entre los abogados por primera vez se unifiquen y se pongan de acuerdo quién quieren que sea su fiscal o su delegado fiscal en el estado. De esa manera vas a poder caminar. Que no sean mis cuates tampoco. O sea, si estoy pidiendo transparencia, pues también tengo que tener transparencia. O sea, una de las estrategias sería poner un representante de la fiscalía en cada entidad. Sí, pero que lo elijan
los abogados. O sea, para poder como una forma de apoyo. Fíjate que me parece perfecto ese punto de vista, porque finalmente vendría a ser un enlace importante con la Fiscalía Central, claro, en ese caso, porque no existe. No, o sea, te mandan de delegado y subdelegado de la PGR hoy a gente que no conoces. Claro. Que no sabes qué vicios tengan. Y que sus intereses. Y sus intereses que tienen. O sea, en cambio, si en el Estado dejas abierta una elección para que el delegado y subdelegado de la Fiscalía sean gente de ustedes, que no sean gente del fiscal, pues va a ser interesante. ¿Por qué? Claro. Porque entonces le va a responder a la gente. Claro. O sea, esto es lo importante de la Fiscalía. O sea, no es que tengas el poder para ti, es que lo sueltes. Mira, por ejemplo, Tamaulipas. Me parece muy congruente que menciones que debe de haber un tipo de selección para que la persona que sea el delegado representante del presidente en Tamaulipas, pues participe en varias gentes. Aquí lo que se ve en Tamaulipas es que son pagos políticos, ¿sí? O sea, es una recompensa política si es que se llega a nombrar a las personas que se menciona que va a ser aquí el próximo delegado. Una recompensa política porque, pues obviamente, si iba a ser candidato a senador y no fue. Sí, o sea, si perdió, pues se va de consolación. Iba a ser candidato a presidente, de repente le sacan debajo de la manga que iba a ser candidato a presidente municipal y desplazan a otras personas con más influencia política, más presencia política, mejor perfil, los desplazan y lo nombran y pierde. Casualmente pierde las dos opciones y ahora su nombre sale que va a ser el próximo delegado. Digo, mira, entonces le está pasando el fenómeno que le pasó a Santiago Krill, que cayó parado, ¿no? Porque perdió la alcaldía de Ciudad de México y dijeron que estaba de gobernación. Mira, tenemos que entender algo también en la política. La política es de amigos y es de equipos. Andrés Manuel va a jugar con la gente que le tocó jugar porque es su decisión. Claro. O sea, ahí sí, pues, mientras esté en la Constitución, que él ponga, haga lo que haga, pues él es el presidente de México. No, y trae todo el poder. Lo importante que es, eso acabas de mencionar, dimos un cheque en blanco los mexicanos y no hay contrapesos. No tienes contrapesos de nada, Andrés Manuel, ni en los congresos estatales, ni mucho menos en los federales. Bueno, ahora que viene el congreso estatal es donde vamos a ver cómo se ponen las cosas. Lo importante que va a ser, el único contrapeso que puede tener real con los mexicanos para que se hagan las cosas y tener un árbitro imparcial, son las fiscalías autónomas. Literal, no hay contrapesos. Si quieres realmente tener un contrapeso en la presidencia de México actual, tienes que tener un fiscal autónomo, si no, no va a haber ningún contrapeso. Imagínate, manejas el Congreso. Sí. La Corte la vas a sacar porque vas a ser un tribunal constitucional. Claro que sí. O sea, vas a dominar la Corte. ¿Y vas a tener un fiscal a modo? ¿Cuál contrapeso vas a tener? Nada. ¿Se acabó? Bueno, ahí vamos a ver precisamente parte de ese reflejo, de ese propósito de acabar con la corrupción de parte del presidente. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Primero, mira, yo siempre he comentado que una cosa es lo que el presidente esté proponiendo, pero también tienen que entender que debes escuchar. Claro. Pues nos decía Monreal, hagan lo que hagan, vamos a meter. Está bien, es una facultad del presidente, usted no está diciendo nada descabellado, depende del presidente. Pero yo creo que si estás en una sensibilidad política y te dices un hombre de izquierda, que escuchaste al pueblo después de 18 años, tienes que tener que en este momento la gente no quiso que Peña metiera a su fiscal carnal. Claro. ¿Por qué tú insistes en lo que tú sí peleaste? Porque Andrés sí peleó, que no quería un fiscal carnal, y ahora estás en la necesidad de meter a tus fiscales. Porque hay que tomar en cuenta que tú puedes ser víctima de ese claro, pero a ver, ¿sí? A lo que voy hablando claro, mira, ¿verdad? El asunto es que todo el mundo tiene miedo de soltar una fiscalía. Decía la ministra Olga Sánchez Cordero, es que si soltamos la fiscalía sería un poder más absoluto que el presidente de la República. En una democracia tiene que ser así. Así debería ser. Tiene que haber contrapesos. A ver, ¿cómo es el caso Gürtel de España? ¿Cómo se armó? Con un fiscal autónomo. Todos conocemos al juez Baltasar Garzón. ¿Por qué? Pues porque encarceló a medio mundo. Claro. Correteó a Pinochet. Sí. Y aquí que estamos viendo que Mariano Rajoy fue destituido por un fiscal anticorrupción. El yerno del rey, el cuñado del rey está en prisión. El rey de España. El esposo de su hermana está en la cárcel. Bueno, como dicen, cuando veas a tu vecino, ya vamos a remojar, pues no estudias a remojar. o sea, si bajas un poquito a América Latina, pues tienes Perú, claro, tienes a Brasil, tienes a Costa Rica, tienes a Argentina, tienes a Guatemala con presidencia en prisión. Yo creo que va a ser un síntoma muy específico la forma
o la persona que vayan a escoger como un fiscal autónomo? Va a ser interesante en el Senado ver qué es lo que va a hacer el Senado. Sí. Eso va a ser muy importante. Fíjate, mira, aquí tengo unas llamadas. Mario Espíndola Garcés de Nuevo Laredo dice: la corrupción es parte del alto nivel de inseguridad en el país. ¿Cómo combatirla? Mira, yo creo que la corrupción se combate de frente y se combate no tolerando nada. La aplicación de la ley a rajatabla para todos. Sí. El problema es que la justicia, hoy no hay igualdad jurídica. Hoy lo que hay es un sesgo de la justicia. ¿Tienes dinero? ¿Tienes abogados buenos? Estás fuera. A eso es lo que me refería. A eso me refería. O sea, ¿cómo acabar con eso? Aplicando la ley. Que le digas al abogado, a ver, abogado, si es culpable, se queda, y si es inocente, se va. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Punto. Está un Aplicar poco... la ley a rajatabla. Si la aplicas así, se va a hacer. Pues vamos a ver, vamos a ver. O sea, yo tengo confianza y pues yo sería como medio de comunicación uno de los más interesados en que realmente sea realidad ese sueño. Pues es el sueño de todos los mexicanos. O sea, aplicar la ley, justicia. La ley está ahí. Sí, el problema es que no se aplica. Exactamente. Mira, aquí tengo otra llamada. Es de Socorro, de Miris Peña, es de Tampico. Dice: con tanta corrupción en la función pública, desde el presidente hasta el más bajo funcionario, ¿qué se tiene que hacer para erradicarla? Primero, denunciar. No tenemos la cultura de denuncia, porque tenemos la cultura del miedo. Y para que puedas quitar la cultura del miedo, necesitas confiar en la institución. Mira, si logramos nada más que se migre de nombre, es el Pacto de los Montes, no va a pasar nada. Claro. Pero si logras que se migre una fiscalía autónoma a un ciudadano, va a ser abierto, literal. Porque ¿en dónde va a empezar el cambio? En los estados, en provincia empieza la patria. Aquí ves que el que va a ser tu delegado y tus subdelegados de la fiscalía no va a ser mi amigo, ni siquiera quiero intervenir. A mí nada más díganme quién va a ser y a quién eligió la gente y ese se va a quedar. Aunque sea contrario de todo el mundo. Y a fiscalizarlo. Y a fiscalizarlo también. Pero la gente lo que tiene que hacer es no soltar. O sea, la gente tiene que aprender a exigirle a su autoridad. A ver, yo quiero esto, quiero un cambio. Yo les decía en la conferencia en la mañana, a ver, señores, si ya lograste que tu alcalde, tu diputado, tu senador, tu gobernador, tu presidente, exígele. Claro. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Estamos así por indiferentes. Pues ya dejamos que se fuera nuestro presidente y él nos va a salvar las cosas y ya nos dimos cuenta que no es por ahí. Ahí viene López Obrador a sacar todo el problema adelante. El problema va a ser que no es una tarea de un solo hombre. La aplicación de la justicia no le va a competir él, ni siquiera es abogado. Así es. O sea, le va a competir una fiscalía. Así es. Fíjate, ahorita que mencionas ese punto, te comento, es una tarea titánica. No, si no es fácil. Estás hablando no es fácil. de un aparato, hablando de la cuestión de la Procuraduría, sin hablar de los demás, sí, obviamente. Sí. Hablando de la Procuraduría, es uno de los aparatos más complicados en cuestión de corrupción. Sí. ¿Por qué? Porque pues ahí está... Es que está todo. Delincuencia organizada, exactamente. Lavado de dinero. Eso es lo que te iba a comentar. Exactamente. O sea, tienes todo. Mira, todo el mundo, hoy el tema me pregunta la gente del narcotráfico. Y la pregunta es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a tener narcogobiernos. Hay que empezar a investigar a gobernadores y secretarios de Estado. Y después de ellos al pueblo. Aquí estamos al revés. Ahí empieza la impunidad. Ahí empieza, aquí lo que hacen, nunca tocas a la autoridad. Claro. Mira, un delito gravísimo que está pasando en México, que ya lo van a hacer grave, son las facturas falsas. ¿Facturas? ¿Sabías tú que el gobierno mexicano es el que compra el 35% de facturas falsas? Sí te creo, claro que sí. ¿Por qué? Porque se roban el presupuesto y lo justifican con facturas falsas que ellos mismos compran. Y entonces dices, bueno, ¿dónde está la investigación? Claro. Son juez y parte. Claro. Y en ese juez se han hecho multimillonarios y nos están robando a todos. El problema que tienes que hacer es investigar a la autoridad y no perdonárselas porque se están llevando dinero del país. O sea, no tienes idea de veras la cantidad que nos han robado los mexicanos. No, simplemente vete a un estado cualquiera, ves tú todos esos movimientos que hay, que te quedas sorprendido realmente cómo se manejan, cómo son tan evidentes, cómo esa corrupción pasa por tus ojos en todos los niveles. Todos los niveles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dice la persona, ¿qué hay que hacer? Cambiar, volver a educar,
¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar la ley a la autoridad. Te voy a dar un dato duro, el huachicol. ¿Dónde venden huachicol? Pues las gasolineras. Sí. ¿Quién las tolera? La Profeco. Porque Bueno, le pagas una lana a la bueno, Profeco y no te investiga. Bueno, vamos, ya que estás hablando de huachicol. Yo tengo mi gasolinera. A mí no me interesa vender el huachicol. Pero viene alguien y me dice, Sí, te ofrece. ¿vendes? No, ¿vendes o vendes? Pues vendo. Vienen las ganancias, se reparten las ganancias, sigo vendiendo. Y como sigo vendiendo, me convierto en cómplice Claro. de eso, aun y cuando me hayan forzado a venderlo. Mira. Viene la autoridad, viene la ley, capturan al que está Y vendiendo. te aplican a y ti el la- que- y si el otro no le hace nada. Y eso es un cuento de nunca acabar. Mira, una de las cosas más importantes te voy a decir cuál es. En el huachicol, los que saben los ductos son los de Pemex, son los que los venden. Estoy de acuerdo. Y entonces ellos dicen a ellos cómo hacer las cosas. Y son los que sacan, que le ponen el famoso popote y se roban el combustible. Mira, yo creo que siempre ha pasado eso. Lo que pasa es que ahora se han aplicado más, como ha sido un negocio muy redituable. Sí, bastante. Está carísima la gasolina, además. Claro, entonces ya es un trabajo nuevo que ellos están realizando. Eso es como el narcotráfico. El narcotráfico siempre ha existido. Los guachicoleros siempre han existido. Sí, O pero sea, no todo nada. sitio- lo que pasa es que ahora tanta esa corrupción y esa impunidad ya se descararon más. Mira, te voy a dar lo que me consta. El Estado de México. En el Valle de Toluca no hay policías. Todos los policías cuidan a los guachicoleros. Fíjate. Fíjate nada más que grave. Y entonces, ¿pero qué crees? Cuando haces la investigación resulta que 3 secretarios de Estado, que son del Estado de México, tienen gasolinas y están involucrados en la venta y robo de huachicol. Claro. Y entonces te preguntas, bueno, ¿cuándo pasó esto? Cuando la autoridad le permitió y cuando el presidente municipal se coludió con ellos y en lugar de estarlos investigando, les presta patrullas para que se trasladen. Y a ver, para un camión de huachicol con policías municipales, pues no. O sea, entonces la corrupción empieza con la autoridad. El problema de acabar con la corrupción es empezando por la autoridad, vigilando a la autoridad, pidiéndole cuentas a la autoridad. El problema es que en México nunca le hemos pedido cuentas a la autoridad. Los gobernadores son virreyes en los estados, los alcaldes son tlatoanis en sus municipios, hacen lo que quieren. Claro. Y después, ¿qué es lo que pasa? No sé si recuerdas un video muy famoso que fue en el estado de Michoacán, donde un presidente lo hincan y le ponen una capucha, 2 tipos que ni siquiera hablaban bien español, lo estaban insultando. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el gobernador permitió que pasara eso. El gobernador es el primer responsable de su estado, si no pueden que se vayan, Así ¿eh? es. Esa es la realidad. Lo que tienen que hacer es dejar de pensar en ganar dinero y dedicarse a gobernar. El problema que tenemos en México, te voy a decir cuál es. Que la gente que entra a la política para hacer dinero y para robar, no entra para ayudar. Claro. En Estados Unidos, que los tenemos aquí cerca, ustedes tienen una ventaja enorme. Sí. Tienen un tipo de vida Ya no norteamericano. tanto, ya no tanto, porque no vas para allá, ¿verdad? Pero pues ahorita por las locuras de Trump. Pero lo que ves es lo siguiente, te das cuenta que los políticos norteamericanos son gente de dinero que entran a la política a ver qué es lo que pueden aportar. Claro, O sea, no entran a ver qué se van a robar. así es. Y en México estamos completamente al revés. Bueno, pero exactamente. Pero lo que pasa es que es una escuela, ¿no? Es una escuela que ya se generó. de Sí, corrupción. o sea, entro porque hasta pagas por las claro, pensiones. bueno, en Petróleos Mexicanos te venden las direcciones. Bueno, y no nada más ahí, en muchos lugares. Te venden Mira, plazas de escuelas, te venden plazas de La seguros, ventaja te cuál plazas es? de Tienen que entender la gente que hay un cambio de sistema. Después de 80 años. Lo que no hizo el PAN, lo hizo Peña Nieto, acabó con el PRI. Hasta Ya se parece acabó que el tenía sistema. misión. Yo creo que fue su misión. ¿eh? Esa fue la misión y qué bueno que la cumplió, porque ese fue su problema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué país queremos? Ya sabemos qué es lo que no queremos. No queremos más corrupción. Ok, ¿cómo lo vamos a lograr? No permitiendo que pase lo que pasó antes. Endurecer la ley y vigilar a las autoridades. Claro, O sea, es al revés. Aquí lo que pasa es que los vigilan al pueblo. Pues el pueblo, ¿cuándo va a robar? claro. ¿De dónde? Te vas con el pobre delincuente común y corriente y así lo refundes. Claro. Y a los que se roban millones y millones no les haces nada. Y luego la otra, las campañas prácticamente que estamos en Estado de México en feminicidios, con los odios contra las mujeres. Los crímenes de odio son impresionantes. ¿Cuándo llegamos a ser una sociedad que agreda a las mujeres? Esto es terrible. Estamos viendo, realmente es un país
que ha vivido muchas historias de terror, No. en ese aspecto. O sea, El problema es cuándo lo permitiste. bueno, es que es precisamente esa degradación que estamos viviendo. O sea, si no hay un combate a esa impunidad o a esa corrupción, obviamente que va a una degradación tremenda, llegar a lo que hemos llegado ahorita. ¿Sí? Mira, la autoridad, por ejemplo, en gobernación. ¿Cuántas series a nivel estelar son de narcotráfico? Casi 15 series. Sí. Y entonces, ¿qué ves? Aviones, mujeres hermosas, carros, violencia, golpeando a la mujer, y son sus ídolos. O sea, el gobierno es responsable. Son delincuentes, punto. Literal. Claro. Lo que haces es una oda al narcotráfico. Ahí están los corridos. O sea, Los narcocorridos, sí, o sea, sí, sí. los prohíbes. A ver, prohíbe las series. Sí. Bueno, y estelares. Ahí está Televisa. No, pues, Televisa es el principal. De ese tipo de series, y aparte la gente la ve. Mira, me platicaba con varias personas que hacen series de narcotráfico y decía, es que es bien rentable porque la gente sí las ve. Mientras la gente la siga viendo va a tener mercado. Dije, claro. No, están al revés. Mientras lo siga permitiendo el gobierno. Sí. Porque va esta gobernación que haga su chamba. Sí. Pero como es un negocio para todos, pues le pasas una lana a gobernación y la dejas pasar. Estás hablando de una mezcla, como dices tú, de atractivos para que te ganches en que cuando yo sea grande quiero ser igual. Sí. Ahora, No, estás hablando es cierto. de drogas, Sí. estás hablando de alcohol, Sí. estás hablando de dinero Sí. y de pornografía. Claro. ¿Sí? Entonces, Trata de personas, si todos los medios de comunicación, nosotros que tenemos el compromiso precisamente de regular, por decir, si no lo vas a erradicar, regular, cuando Sí, menos sí. tu compromiso como medio de poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién regula a ellos? ¿Quién los dice ya basta? Nadie, Ya nadie, no corrompas, nadie, ya no nadie. promuevas, ya basta. Nadie, o sea. ¿Qué papel han tenido en este caso los medios de comunicación, hablando de Televisa, bueno, hablándote de Televisión Azteca o los medios locales o los medios nacionales de televisión, qué papel tan importante juegan precisamente en fomentar esa situación? Es que es un negocio para ellos. Es un Sin negocio. importar el daño que causa. Es un negocio. ¿Quién lo regula eso? Es gobernación, pero si a gobernación le pones una lana, pues va a dejar pasar todo. El ¿No sería asunto por es, ahí ir empezando por ahí, por ir mira, regulando eso? a lo que le tiene miedo con una fiscalía independiente es a eso. A los medios de comunicación. Que la fiscalía independiente sí te va a ir con todo sobre la gente que haga algo. Llámale como lo llames. Llámale consorcio como lo quieras llamar. Mientras tú estés bien como fiscal, no tienes nada que temer. No, o sea, no pasa nada. El problema es cuando tú eres un fiscal y que estás actuando indebidamente y que de cierta forma tienes cola que te pisen, y cómo vas a combatir un medio tan importante como, en este caso, Televisa, televisión abierta, si en un momento te puedes revertir con una evidenciada por toda esa corrupción que tú traes atrás. Mira, una cosa bien importante que la gente debe de entender, que los que están en Google lo pueden ver. Haber quitado al presidente Rajoy de España, haber metido al cuñado de Rey a la cárcel, y los empresarios 4 de los más ricos de España están con sentencias de 40 años por corrupción y están en un proceso penal. Es como si aquí te dijera que Carlos Slim, que Emilio Azcárraga, y que el contador de TV Azteca, y que varios empresarios más de Barco Masgraña, esos 4 están en prisión. Imagínate nada más. ¿A dónde llega el poder de una fiscalía autónoma? ¿Y por qué lo hacen? Porque la gente votó por ellos. ¿Para qué? Para que hagan la investigación como tal, claro, y puedan prácticamente llegar a un resultado que es castigar la impunidad. Si no hay una fiscalía autónoma, esto no va a funcionar. Tú lo acabas de decir, imagínate nada más, están viendo el desastre que provocaron allá los fiscales autónomos. Ese es el miedo. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar aquí en México si realmente logran poner o nombrar a un fiscal autónomo? Yo creo que la lectura debe ser al revés. Necesitamos erradicar la corrupción y necesitamos ver qué es lo que sirve y no sirve del sistema. Me queda claro que la PGR no sirve para nada. Ahora, yo estoy de acuerdo también. ¿Estás tú de acuerdo en que no debe meter las manos el presidente López Obrador, claro, en la decisión de la nueva selección del fiscal de la República? No debería meter las manos, lamentablemente, como está en la Constitución así, la terna va a ser de él. Esa es la realidad. Pues están buscando ya un fiscal que ellos le están llamando de mediación, o le están mandando un fiscal de transición. Que es el que se va a encargar. Que es el que se va a encargar. Yo creo que eso es un error. Yo creo que al toro por los cuernos. Acabar con la corrupción, que es, me investiga las cosas. Ahora, viene algo muy grave para Andrés Manuel. En el mes de enero o febrero salen todos los exgobernadores absueltos. Y la pregunta es,
¿a quién le van a cargar la culpa de esa responsabilidad? Pues Andrés Manuel. Claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que él no tuvo participación, sí es cierto que pudo haberlo remediado. ¿En qué sentido? Cuando tú imputas en un sistema adversarial una conducta, puedes modificarla en cualquier momento antes del cierre. Claro. El problema es que estas entregas fueron pactadas de los gobernadores. Entonces, cuando traes un gobernador con un tratado internacional, no lo puedes acusar más allá del tratado, por lo que lo pediste. Y los delitos por los que están son de peculado, que no son delitos graves. Claro. Va a ser un escándalo cuando esta gente salga y le toca a Andrés Manuel y quiero ver a ver qué fiscal va a decir, ya lo sabía, no lo sabía, o la gente va a decir, hubo un pacto. Mira, antes de entrar con otra pregunta, quiero comentar. ¿Qué tan centrado ves tú el poder político que nos va a gobernar próximamente? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo puedes describir? Porque acuérdate que está rodeado de gente un poco extraña, vamos a decir políticamente. Gentes que han correteado por años una posibilidad de poder estar en el poder y que ahora ya lo tienen. Gentes que han exhibido gran cantidad de corrupción, han exhibido muchas cosas muy fuertes, muy lamentables del país y que ahora están ahí. Ahora les toca hacer ellos estar del otro lado. Mucha gente me decía, ahora Andrés Manuel va a ser el cantinero del borracho, ¿no? Va a ser diferente. Mira, yo creo que la gente que tiene Andrés Manuel tiene un concepto de generación. Desde la edad casi de la gestión de George Bush, de Trump, por eso se tiene también con él. Y a la gente que está invitando en su mayoría son gente de su generación, son gente de edad avanzada, son gente de más de 65 años. De hecho, los memes en los Américos están increíbles. Si ¿Y tú qué los ves. grupo político se identifican esa generación? El PRI de los 70s. Pero por partido, digo partido. Luis Echeverría. Luis Echeverría. Luis Echeverría. Cedillo aparece por ahí, ¿no? Cedillo aparece con dos gentes, con la ministra Olga Sánchez Cordero y aparece con Esteban Moctezuma. O sea, ¿Qué tanta relación crees tú le ves ahí con Carlos Salinas de Gortari? fuera. Fuera. ¿Crees Fuera. tú que sí puede hacer en un momento dado entonces romper con todos esos compromisos? Porque es importante esa relación o no relación de Salinas de Gortari. Mira, yo creo que ya se rompió la relación con Salinas a raíz de esta elección. Salinas de Gortari jugó su carta con Anaya por completo y fue abierto. Andrés Manuel se la jugó solo, se fue con la maestra y con la gente que tenía de ahí. Y después de ahí, pues el PRI se quedó solo. Claro. Y Enrique Peña Nieto no pudo levantar a su candidato, lo asfixió, lo ahogó. Pepe no pudo hacer nada porque tampoco tuvo el valor de reventar con Peña Nieto. Al final de cuentas, pues se inmoló. Entonces lo que tiene es una nueva composición del país. Lo que tienes y lo que viene es un presidente absoluto, porque además la gente así lo quiso, Sí, Sí, claro. Los sabotados por dar todo el poder al presidente. Sin imaginar las cosas que están ahí. Mira, yo creo que aquí el error fue que ya estábamos todos en el hartazgo. Sí. Queríamos que se fueran todos. Sí, fue el voto del no. El voto del no y se acabó. Entonces Andrés fue recipientario de ese voto del no. Sí. Ahora, ya nos pasó la cruda realidad, ya estamos, Andrés pendiente, ya. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sí que cambien las cosas. Sí. Esa es la realidad. ¿De quién depende? De nosotros. Claro, claro. Fíjate que antes de entrar a la pregunta siguiente, ¿cómo comparas o cómo ves tú a un Trump tratando con un López Obrador? Son iguales los dos. ¿Tanto así? Son iguales. Iguales. A ver, Trump se maneja con el Twitter. Claro. Andrés Manuel, pues maneja las redes sociales. Fue el presidente de las redes sociales. Claro, fue el presidente. O sea, al final de cuentas, Andrés Manuel ganó las guerras en redes sociales. Si te das cuenta, son de la misma generación. ¿Y pensarán algo? Son de la generación, o sea, 65 y 70 años, digo, no hay mucha diferencia. Son 2 o 3 años de diferencia. Son de la generación. Bueno, no le mandó un Twitter felicitándolo luego, y que es un caballero. Pues, hija, que cabrón está más loco que nada. ¿Por qué se le rinde? Porque son iguales y aparte lo va a necesitar. Andrés Manuel es, vamos a llamarlo muy romántico. El movimiento del 68 es el que está en el poder. Al fin, después de tantos años, llegaron al poder. ¿Quiénes son? Pues los que estaban en contra del sistema de gobierno que había de autoritario, o sea, que ya en un cambio, ya están en el poder. Ya llegaron al poder. Andrés Manuel logró un sueño que era imposible. La necedad, la terquedad, lo que sea, se le juntaron las cosas. Por las circunstancias. Por las circunstancias, fue un hombre de circunstancia. Ahora, ¿qué sigue? Yo no creo que quiera dilapidar
vamos a llamarlo, su capital político. Porque él tiene un proyecto de nación que va a seguir. Claro. Digo, ya el próximo presidente ya lo está viendo que es Marcelo Ebrard, ¿no? Él prácticamente ya lo estás caminando. Marcelo, prácticamente. Ya lo estás caminando. Entonces, claro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que evitar que en las próximas intermedias vuelva a sacar con un desencanto. La mira está muy alta, está demasiado alta. La gente está esperando cosas, y no va a esperar la gente de 2 años para un cambio, la gente quiere un cambio ya. Claro. De hecho, imagínate ver cómo le ha ido en los últimos foros, cuando yo le decía, ¿para qué se desgastan innecesariamente? Espérense a que tome protesta, espérense a que tomen las líneas del país, exijan a Peña Nieto, que es el presidente de México, no Andrés Manuel. Fíjate, ¿no crees tú que eso se le puede convertir en una inmensa bola de nieve cuando la gente se dé cuenta que no es lo que ellos pensaron? Mira, yo creo que estamos viendo como si fuera un matrimonio de que te esperas que la novia esté guapísima por correspondencia, y ya que la vez es ahí, pues como que ya no me está gustando tanto. Yo lo que veo es un desencanto, o va a empezar un desencanto. Lo importante es cómo opere para ese desencanto. Eso es lo que vamos a esperar. Eso es lo que vamos a esperar todos los mexicanos. Y sería, volvemos con lo mismo, que será un punto importante de despegue como presidente, qué manera van a seleccionar el próximo fiscal. Ahí va a ser la prueba de fuego. Sí. Porque ahí va a ser prácticamente... ¿Qué tanta autonomía va a haber? ¿Qué tanto va a querer que se investiguen las cosas? Mira, ojalá, si llegas tú, sería excelente tener una entrevista contigo ya como claro, procurador. muchísimas gracias. Pero en dado caso que no llegues, también nos gustaría tener tu punto de vista adelante. para precisamente retomar el punto de qué tanta autonomía va a tener. Adelante. ¿Te parece bien? Sí, claro. Pues hacemos un pacto ahí contigo en ese aspecto. Ya. Entramos a otra, aquí tenemos otra pregunta. Dice, el maestro Ricardo Flores Saavedra lo felicita desde Reynosa y dice que hay muchas deficiencias en la impartición de justicia en el país. Es momento de enderezar el rumbo. Pues sí. Otro dice, licenciada Isabel Velarde de Abundis. Dice, en nuestra ciudad es una localidad donde, ella es de Reynosa, donde no ha disminuido la inseguridad como en otros lugares de Tamaulipas. ¿Qué se puede hacer para recuperar la tranquilidad de las familias reinocenses? Otra, dice, señor Mario Garza Toledano, él es de Madero, dice, ¿qué manera es la más eficaz de combatir tanta inseguridad en el país? ¿Qué es lo que estamos hablando? Mira, yo creo que lo importante que es... Pero te fijas que el punto central, sí, la seguridad. yo creo que no nada más aquí, yo creo que en muchos lugares los que has visitado sí, en el estado. Mira, todo el mundo lo que se queja es de qué va a pasar, cómo lo van a hacer y cómo voy a estar yo más seguro. Claro. Lo principal es que tengas la conciencia y que tengas la esperanza de que la ley se va a aplicar a quien sea. Porque el problema que tenemos hoy es la impunidad. La gente roba, asesina y mata porque no los castigan. Así es. Porque dicen, no, pues suelta una lana y ya compra el comandante, ya compra fuerza, no me hace nada. Cuando vayas por el comandante, se acabó Claro. Se acabó, o sea, vas por la autoridad. ¿Tú crees que sea posible eso? Claro. Mira, lo imposible lo hicimos los mexicanos el 1 de julio. Era lo imposible. Cuenten con mi voto, ¿verdad? Desde el momento. Era lo imposible. Ojalá. Si es que era imposible. Que lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarrar y no soltar. Queremos una fiscalía independiente que castiga a los delincuentes. Lamentablemente los delincuentes no están en la calle, están en el gobierno. Eso es lo que es grave. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar a la autoridad. A ver, ¿de dónde sacaste tu lana? ¿De dónde sacaste tus carros? ¿De dónde fue tu casa? Tus cuentas de banco. Ya está la ley FATCA. Fíjate, ahorita que dices, eso es una cadena de corrupción, al hablar de las investigaciones. Es bien difícil, creo yo, volver a tejer una estructura que pueda ayudar a combatir la corrupción. Pero bueno, no es imposible, ¿verdad? Por algo tiene que empezar. Ya la tienes, mira, tenemos un tratado internacional con la ley FATCA en Estados Unidos. Recordemos los Panama Papers. Pregúntame cuánta gente de los Panama Papers está en México en el bote, ninguna. En Estados Unidos agarraron a 20, Sí. Y los fundieron. El asunto aquí tiene la ley FATCA. ¿Qué es lo que hacen los gobernadores mexicanos? No sé por qué tengan fascinación con Estados Unidos, que mandan su lana para allá. Y son hasta torpes, Si le pides a Estados Unidos que te digan cuánto tienen los gobiernos mexicanos y lo pasas para acá, para la ley FATCA, los agarras automáticamente con Hacienda y ahí los detienes. Y de esa manera ya tienes por lo menos los fondos, Sí. los congelas. Así es. Pero entonces no se hace nada. Claro. Claro que hay los elementos, hay las herramientas, nada más que no lo quieren hacer. Ese es el problema que hay en la Procuraduría. El procurador está esperando que le diga al presidente qué hacer y a quién agarrar.
Fíjate, ok. Uno de los éxitos de la delincuencia es esa permeada que hay ante las corporaciones policíacas. Te estoy hablando desde un velador Sí. hasta arriba. Vamos a decir, esa relación, que para mí muchas de ellas, no todas, son forzadas, han creado este ambiente que estamos viviendo y ese avance tan rápido que se generó en todo el país. E insisto, se generó en Tamaulipas, en el tiempo de esa gente. Y tiene un nombre y apellido los que abrieron la puerta para eso, ¿sí? Como también una responsabilidad nata de un presidente de la República entonces, porque fíjate, para poder complementarte. Cabazo Lerma, por decir el ejemplo de Tamaulipas, que es donde nosotros lo vivimos. Sí. Tamaulipas tiene una situación muy especial que afortunadamente tuvimos la experiencia y la oportunidad de vivir todas esas transiciones que se han generado. Mira, cuando llegó Cabazo Lerma, que era presidente de Carlos Salinas de Gortari, él se encargó de una misión que aparte que se hizo a nivel nacional, se hizo a nivel estado. Fue acabar con los sindicatos setemistas, los líderes de los sindicatos setemistas. Sí, Fíjate, acabar con los líderes de la educación, acabar con los líderes de la energía o petroleros. Ahí está la Quina, ahí está un Carlos Jonquitos Barrios, está, ¿quién más te diré? Un Fidel Velázquez que lo amarraron, ¿verdad? Porque pues lo respetaron por su edad, ¿verdad? Si no, quién sabe en qué cárcel lo hubieran metido. Pero sí acabaron con todos los líderes, fíjate. Eso fue en el tiempo de Cabazo Lerma. Desarticularon toda esa estructura para que siguiera un Luis Donaldo Colosio con el propósito que se truncó con su muerte. Sí. Después vino un Cedillo, ¿sí? Después del Cedillo, contrario al grupo en turno, viene fractura y entra la alternancia en el país. Un Fox, después un Felipe Calderón y ahora un Peña Nieto. Pero fíjate casualmente, ¿cuánto tiempo el proyecto se truncó? Que tenía un Salinas de Gortari y que lo vino a sentar con un Peña Nieto, que es la reforma educativa, la reforma energética, vender la patria, la reforma, o sea, pero fíjate cómo acabaron de aquel tiempo a la fecha y cómo fueron trabajando de cierta manera para poder limpiar el camino y que no hubiera protestas, que no hubiera quien defendiera. ¿Sí me explico? O sea, pues el último escolo fue la maestra del Bester. Bueno, aunque ahora sí, bueno, ¿y dónde la metieron? ¿Sí? Al grado que ahora ya sale en libertad porque ya es otro gobierno, otro tipo de gobierno y otros intereses políticos. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, toda esa transición que vivimos y que nosotros atestiguamos, te das cuenta que dices, mira nada más, era un plan bien, pero muy bien proyectado. Pues con eso que estás comentando te voy a decir que es, primero que nada, se acabaron los tecnócratas, esta es la extinción de ellos, se terminaron los proyectos internacionales, y va a dar paso a un proyecto nacional de nación que por lo menos te va a escuchar. Estaban comentando del aeropuerto internacional y que por qué Macron hizo una consulta en Francia y no lo llamaron populista. Sí. Aquí cuando Andrés Manuel empezó en la Ciudad de México a dar despensas a todo el mundo se rasgó las vestiduras. Claro. Hoy ya es un programa nacional de los adultos mayores. Así es. Cuando pagamos el Fobaproa de Cedillo, que nos robaron todo el dinero los empresarios, y salieron más ricos de lo que son, y lo seguimos pagando todavía, nadie dijo nada. Yo lo que creo que puede haber es un cambio que ya se dio. Lo que tenemos que hacer claramente se logre. Claro. Yo creo que la gente votamos masivamente, se dio un poder absoluto, pero es un poder absoluto y ya sin un contrapeso. Claro. Y un poder sin contrapeso es completamente malo. Entonces lo que tenemos que hacer es pugnar porque se castiguen los delitos y las conductas. Andrés no es fiscal. O sea, Andrés no va a poder corretear eso. Claro. Tienen que delegar esa función en alguien que la pueda hacer. Esa es la idea de visitar provincia, de hablar con la gente, de escucharlos. Y honesto. Y de que en el Senado prácticamente les diga, señores, recorrí el país y esta es la radiografía nacional y no me la van a contar ustedes. Claro. Esto es lo que está pasando y esto es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente me comenta en el caso del Estado, me dicen, oye, ¿y cómo vamos a combatir los feminicidios? Pues que el gobierno tiene que poner también su parte. Claro. ¿Cómo no vas a combatir si ves que en la televisión sale a ejercer el narcotráfico, si no castiga los delitos, si te das cuenta que es un tiradero de mujeres en Chalco y nadie hace nada?
Y entonces, ¿qué? Hay que pasar el delito de feminicidio a un delito federal. ¿Para qué? Para que realmente lo pueda sancionar. No, y ahorita que dices eso, ahorita que dices cambiando el tipo de sanciones para la cuestión de este tipo de delitos, es tan preparada ya la delincuencia que si tienes una situación aquí en Tamaulipas, se van al estado de Nuevo León y aparece allá y tienes que papelar allá. Y es otra jurisdicción. Exactamente, o sea, ya hay mucha habilidad para, para delinquir. Eso es ya cierto. Estamos preparados, ya está inmersa mucha gente. Es cierto, ya migraron, ya evolucionaron, tienes razón. Eso es la base precisamente que yo veo de esa corrupción, o sea, de esa corrupción que desgraciadamente, pues bueno, algún día tendremos que salir, algún día tenemos que enfrentarse, algún día tenemos que solucionar. Te quiero preguntar, para antes, ya vamos en la recta final del programa, ¿cómo ves Tamaulipas? ¿Cómo lo viste Tamaulipas? Mira, hacía mucho que no venía a Tamaulipas, por lo que se manejan los medios de comunicación, que no vayas, que ten cuidado y esto. Veo una ciudad intranquila, no veo a la gente contenta, la veo como esperando que suceda algo. Sí. Así es, o sea, yo me tocó vivir en otra época donde podías salir, veías el bullicio de la gente tamaulipeca, pues ustedes son alegres, digo, pues ahí están las polcas. Ya no veo, por ejemplo, yo cuando venía... Son puros corridos. Sí, ya no veo eso. Yo creo que la gente ha perdido su alegría, esta es la realidad. Y ha perdido poco a poco la tranquilidad. Yo me acuerdo cuando vine con mi padre hace muchos años a Tamaulipas, a papá le cantaban las tamaulipecas, las chamarras, las cuerudas, ¿no? Sí. De hecho, hay una historia muy importante de ustedes en Oaxaca, que llevaban los cuerudos. Hubo un grupo revolucionario que apoyó a don Porfirio Díaz en Oaxaca y se llaman los cuerudos, que son eran tamaulipecos. Y traían las famosas cuerudas, que son famosas. Y ahora ya me quedo en la nostalgia porque ya no hay tiendas que las vendan. Ya nada más ves cuando van a ver a Santo Padre, le hacen una tamaulipeca que se le entregan, pero ya no quiere saber nada, ¿no? Sí hay, fíjate, sí hay. Y yo siento, ahorita que dices que estamos hablando de Tamaulipas, bueno, ¿quién mejor que nosotros, como representantes de medios de comunicación, que hemos tenido un pulso del sentimiento de Tamaulipas? Claro. Y sobre todo viendo con una óptica el Estado. Yo creo que lo peor ya pasó. Está pasando, está terminando. Faltan detalles. Si comparamos, en mi punto de vista muy personal, si comparamos antes de a lo que estamos viviendo ahorita, ahora ya podemos salir sin voltear las esquinas, sin voltear el carro, sin ver quién está hablando por teléfono, sin ver quién estaba marcando que sea diferente. O sea, ya hay un poco más de confianza a como nos dejaron en el Estado. Estoy hablando de una alternancia que ahora tenemos en Tamaulipas, ¿sí? Ya la inseguridad está focalizada en otros lugares donde pues, grupos siguen haciendo lo que están haciendo con esa, violentando la seguridad y que está muy marcada, muy focalizada. Yo creo que se está avanzando. En Tamaulipas, mi punto de vista, se está avanzando. Ya hay un poco más confianza en lo que corresponde al centro, al sur de Tamaulipas. ¿Sí? Yo no quiero decirte, por ejemplo, Matamoros, que dentro de lo que cabe está más tranquilo, un San Fernando, que era uno de los puntos que tantas cosas pasaron ahí, delicado. Ya está más tranquilo. Luego Laredo, que fue donde entró aquella violencia en aquel tiempo y que pues prácticamente por ahí vino todo el problema. ¿Sí? La frontera chica, que aún está todavía un poco media acelerada en ese aspecto, Reynosa, Ciudad Victoria. Victoria ya no es tanto, pero siguen manejando. Aquí el problema que yo le veo es cómo los contrarios, hablando de contrarios políticos, magnifican situaciones que se generan y que a la vez alarman. O sea, cuando ellos no saben, o deben de entenderlo, que magnificar una situación de delincuencia es ser cómplice de ellos. Claro, ¿sí? Claro. Aquí en lugar de magnificar y manejar las redes sociales, donde mandas las fotos, o mandas los videos, o mandas la manta, o mandas... No. Señores, son cómplices todas las personas que generan y mandan ese tipo de mensajes. Mira... Y aterrorizas más a la gente. Yo he visto varias cosas, por ejemplo, graves. Está el famoso blog del narco, donde te manda gente que están desollando viva y te manda ese tipo de videos. Y la pregunta es, ¿cuándo llegamos a este salvajismo? Claro. ¿Cuándo nos permitimos esto? Eso es un delito también grabar ese tipo de cosas. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras no se castigue a la autoridad,
¿Quién sabe de los retenes? La autoridad. Exacto. O sea, si no investigamos a la autoridad, no vamos a investigar el narcotráfico. ¿Quieres saber dónde está el narco? Dile a la autoridad. Ellos saben perfectamente dónde están y quiénes son. ¿Estás tú de acuerdo en lo que te quiero comentar? Todo el problema se generó porque se quiso monopolizar el narcotráfico. ¿Sí? ¿Sí o no? Quisieron tener a una persona y quedarse con el negocio. Eso fue el negocio. Ese fue. Ahora, si tú te vas atrás, todo estaba repartido. Claro. Y estaba compartido. Porque aparte había pactos entre ellos. Claro. El problema fue que se rompieron los pactos, los gobernadores se agrandaron el pastel. Exactamente. Y entonces ya te peleaste, te volviste un narcogobernador. Ahora, si te vas a la historia, volviendo con los gobernadores, ok, Cavazo Lerma hizo su trabajo, pero después vino Tomás Yarrington No, y se jodió, posesionó de todo. no. Fue el que yo siento que el que realmente dio la llave para abrir o dentro de ese proyecto que tiene es Tomás Yarrington, lo que yo veo en el Estado, para favorecer a un grupo, que Sí, precisamente ese grupo está de aquel lado también junto con él en la cárcel. Y entonces dices tú, no puede ser posible que exista tanta desvergüenza y tanto Pues sí, tanta es posible. y corrupción y tan impune, porque ese es el poder, porque tienes dos poderes, Porque tienes no- el poder blanco y el poder negro. Porque el problema es que tienes en el poder porque lo dejaste suelto. Claro, claro, No hay contrapesos. claro. Bueno, Pues, ¿qué mensaje antes de ir? Está muy interesante esto. Pues les agradezco. Te lo dejamos ahora que seas procurador para hacer esta entrevista ahí en México. les agradezco mucho a la gente que nos escucha. Gracias por tu programa. Yo creo que mis redes sociales son oscarvaldez.mx. Pueden seguirme ahí. Vamos a participar en este proceso. Necesito que la gente escuche qué es lo que vamos a proponer. Va a ser muy importante que levanten la voz, que digan qué es lo que está pasando. ¿Fechas? ¿Para cuándo? Tercera semana de mes de septiembre sale la convocatoria. Sale la convocatoria. Ya es un hecho. Tú ya estás en la lista. Ya. ¿Cuántas personas más están así que podemos decir que reconoces? Elisa de Gibbs, va a estar el magistrado Carrancá, el maestro Batis. Hasta ahorita se va a inscribir Roque Pérez de Hacha. Hasta ahorita vemos 5 gentes nada más. Y el doctor José Óscar Valdés Ramírez. Tu servidor, amigo. Ahí vamos a estar. Muy bien, pues bueno, yo te quiero agradecer, doctor. No, a ti, muchísimas quiero agradecer gracias. esta plática interesante. Muchas gracias. Que esperemos continúe ya cuando seas fiscal. Adelante, muchísimas ¿Verdad? gracias. Yo quiero agradecerte tu presencia y tenemos la puerta abierta para otra próxima entrevista. A todo gusto. Aquí estamos con mucho gusto atendiendo precisamente a las personas las cuales están dispuestas a hablar y sobre todo en Muchísimas tu posición, gracias. Muchas ¿verdad? gracias. Porque son pocas las ocasiones las cuales tenemos esta oportunidad de ser tan directos, ¿verdad? Tan directos para poder referirse sobre todo a ese bienestar que los mexicanos tanto añoramos y extrañamos. La justicia. Exactamente, la Nada más. impartición legal de la justicia. Analista político, abogado, orador y amparista, el doctor José Óscar Valdés Ramírez, aspirante a la Fiscalía General de la República. Vamos a tener noticias próximamente y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pero muchas gracias, Gracias. por estar con nosotros. Gracias, en esta muchas entrevista. gracias. Y a ustedes también les quiero agradecer mucho esta entrevista. Estamos pendientes su atención para poder próximamente entrevistas próximas que vamos a tener con ustedes. Por lo pronto no nos despedimos, solamente le decimos hasta la próxima.